Bien, me escuchan, ¿no? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este curso. En realidad, primero que nada, hacerles algunas indicaciones al respecto. Primero, agradecer a todos por conectarse como siempre. El curso trata sobre las técnicas de litigación oral enfocadas a las nuevas tecnologías que tenemos que utilizar en base a las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Algunos ya están en juicio oral, otros todavía no han ingresado, y vamos a ver primero un análisis respecto de qué tan viable es esto, ¿no? Y qué dificultades se presentan en cuanto a las técnicas, enfocado, claro está, desde las técnicas. Gracias a Dios contamos con dos personas que son muy entendidas en la materia. Primero está el doctor Denis Huanca Paza. El doctor Denis Huanca Paza actualmente trabaja en la defensa pública de Arequipa y está realizando una labor destacada en cuanto a juicio oral y técnicas de litigación. Y contamos con la presencia del doctor Julio César Tapia Cárdenas. El doctor es ponente nacional de la Academia de la Magistratura, ejerce también el cargo de fiscal superior y es entendido también y es conocido por todos que entiende también y expone mucho sobre técnicas de litigación oral. Quien habla tuvo la oportunidad de tenerlo en un juicio y en la cancha demuestra también la calidad que tiene el doctor en cuanto a litigación. Les tengo que hacer saber que como es un curso gratuito, estamos utilizando el aplicativo Zoom, el mismo que solo nos permite reuniones de 40 minutos. En la primera reunión va a estar el doctor Denis Huanca, que va a empezar ya en unos minutos. En la segunda reunión le vamos a dar pase al doctor Julio Tapia. Y en una tercera reunión vamos a permitir la participación de todos ustedes por preguntas. Las preguntas les voy a rogar que las hagan por el chat. Y si son breves, tal vez podríamos dar la participación a alguno de ustedes, o si son pocas, porque si son muchas no vamos a poder terminar. Ruego la comprensión de esto. Si se corta la sesión, yo les voy a invitar, les voy a enviar una invitación al grupo de WhatsApp para que inicien una nueva, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, dejo en la palabra al doctor Denis Huanca Paza. Doctor, el micro es suyo para que pueda explicarnos lo pertinente. Ok, bien, estábamos indicando, ¿no?, de que el tema que se me ha encomendado, ¿no?, son las técnicas de litigación oral y voy a analizar específicamente, ¿no?, las condiciones para que éstas se materialicen en el entorno virtual, ¿no? El contenido yo le indiqué, ¿no? Mi exposición se va a dividir en 5 partes, ¿no? Y bueno, el primer punto es el contexto de pandemia, ¿no? El contexto de pandemia que estamos viviendo, pues, implica aislamiento social obligatorio, ¿no? Nuestras autoridades, a partir del 16 de marzo, ¿no?, han establecido esta medida, ¿no?, para garantizar el derecho a la salud, ¿no?, de los ciudadanos peruanos, ¿no? Y ha establecido una modalidad de trabajo a distancia, ¿no?, el tema remoto, ¿no? Y que ha implicado, ¿no?, de que este trabajo se realice bajo condiciones de flexibilidad, ¿no? Y dentro de esas condiciones de flexibilidad están las audiencias virtuales para que éstas sean llevadas, ¿no?, con el uso de la tecnología, que ya, bueno, más o menos todos ya conocemos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la normativa, ¿no?, procesal que nos permite aplicar las audiencias virtuales, ¿no? Para empezar, tenemos el artículo 119A.2 del Código Procesal Penal, que nos indica, ¿no?, de que seccionalmente a pedido del fiscal, del imputado o por disposición del juez se podrá utilizar el método de la videoconferencia, ¿no?, en casos en que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades, ¿no? Del mismo modo tenemos el artículo 161, ¿no?, que permite hacer el uso de la videoconferencia, ¿no?, en caso de testigos.
El artículo 162.2 del mismo modo, ¿no? Cuando se tratan testigos en el extranjero. Ahí también se puede utilizar el método de la videoconferencia. También cuando se va a otorgar alguna medida de protección a un testigo protegido, pues también se puede utilizar el método de la videoconferencia, ¿no? El artículo 360.4, ¿no? También permite el método de la videoconferencia, ¿no? Se indica de que si en la misma localidad se halla enfermo un testigo o un perito cuyo examen se considera de trascendental importancia, el juzgado puede suspender la audiencia para constituirse al domicilio o centro de salud y examinarlo, ¿no? A esta declaración concurrirán el juzgado y las partes. Las declaraciones en estos casos se tomarán literalmente y sin perjuicio de filmarse o grabarse. De ser posible, el juzgado utilizará el método de la videoconferencia. Y para legitimar esta normativa adjetiva, ¿no? Hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 02738-2014, proceso sobre habeas corpus, ¿no? Que en el fundamento 16 al 19 justamente toca este tema del uso del sistema de la videoconferencia, ¿no? Y el máximo tribunal, ¿no? Se pregunta, ¿el sistema de videoconferencia resulta compatible con los principios de oralidad, publicidad y contradicción? Y la respuesta del tribunal es de que considera que la utilización del sistema de videoconferencia no transgrede prima facie, ¿no? Los principios referidos, constituyéndose más bien un instrumento tecnológico que coadyuva a los fines del proceso. Bien, entonces hasta este punto, ¿no? Podemos indicar, ¿no? De que la pandemia, ¿no? Nos ha obligado, ¿no? A realizar un trabajo a distancia, ¿no? Y para que nuestro trabajo a distancia se mantenga, necesariamente tenemos que utilizar el método de la videoconferencia justamente para tutelar la salud tanto de las partes procesales como de las partes técnicas y todo el personal que trabaja dentro del órgano jurisdiccional. Ahora, aquí ya voy a entrar al tema en sí, ¿no? Que yo he planteado como propuesta, ¿no? Como un paso anterior, ¿no? Al uso de las técnicas de litigación oral, ¿no? El punto 3, referido a las condiciones para la materialización de las técnicas de litigación oral en el entorno virtual. Yo he considerado, ¿no? De que para que se utilicen las técnicas de litigación oral de manera eficiente, ¿no? Se tienen que garantizar dos principios básicos, ¿no? El principio de inmediación, ¿no? Y el principio denominado deber de descubrimiento. Analicemos el primero, inmediación, ¿no? Por la inmediación, ¿no? Sabemos de que es la aprehensión directa por los sentidos, es el contacto directo con la fuente de prueba, implica que el juez que presenció la prueba sea el mismo que dicte sentencia, ¿no? Y si la prueba no se actuó delante del juez, no tiene valor probatorio. Eso implica, eso es la inmediación. Ahora, la inmediación que nos permite en el juicio oral, pues nos permite activar otros principios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos inmediación, si estamos face to face, ya sea de manera presencial o de manera virtual ante el juez, ¿no? Nos permite dirigirnos de manera oral hacia él, ¿no? También nos permite la publicidad, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo se va a lograr la publicidad en una audiencia virtual? Bueno, los que estamos haciendo juicio oral, ¿no? Hemos advertido de que en estos casos los juzgados, ¿no? Están habilitando para que la sala de audiencias del juzgado esté abierta para que el público que crea por conveniente vaya y aprecie el juicio, ¿no? Está totalmente abierto, ¿no? Hay un especialista, ¿no? Que permite el ingreso de las personas, ¿no? Entonces, de esa manera se trata de garantizar el tema de la publicidad, ¿no? Hay autores que recomiendan, ¿no? De que se hagan públicos los links, ¿no? Para que haya mayor participación de público, ¿no? Recomiendan de que podía compartirse los links, ¿no? Con las universidades, con las facultades de Derecho, ¿no? Para que los estudiantes vayan, ¿no? Y aprecien las audiencias haciendo uso de las tecnologías de la información, las videoconferencias. También permite activar otro principio, el principio de contradicción, ¿no? Para contraargumentar, ¿no? También permite la inmediación, la concentración, pues, ¿no? Porque si voy a hacerlo de manera oral, ¿no? La concentración implica de que voy a realizar pocos actos procesales, ¿no? Para plantear un contraargumento, ¿no? A lo que está indicando el Ministerio Público en el juicio oral, ¿no? Entonces, para eso sirve la inmediación.
Ahora, la inmediación. ¿Qué promueve? Pues la inmediación promueve la obtención de información de calidad para emitir una decisión que se aproxime razonablemente a la verdad histórica. Promueve que la prueba actuada en juicio oral sea contrastada, debatida y cuestionada a través del examen cruzado de posiciones de cargo y de descargo, ¿no? Lo que hemos indicado anteriormente, ¿no? En el juicio oral, ¿no? Con la inmediación se activan esos principios, ¿no? Y nos sirven para eso, ¿no? La finalidad es que las partes confrontadas, ¿no? Lleguen razonablemente a una verdad histórica. Y cuando hablamos justamente de este examen cruzado de posiciones de cargo, ahí pues hablamos de las técnicas de litigación oral, pues no, como todos sabemos, ¿no? Está de más que les explique en qué consiste eso, ¿no? Puesto que en la ciudad de Arequipa ya vamos más de 11 años, ¿no? Con la aplicación de estas técnicas de litigación oral, ¿no? Porque entiendo de que ya todos sabemos estas técnicas, ¿no? Y bueno, simplemente traigo a colación, ¿no? Para centrar mi idea, ¿no? De que ese examen cruzado de posiciones de cargo y de descargo que se dan a través de la inmediación, pues van a generar que se usen de manera correcta las técnicas de litigación oral. Ahora, me pregunto, como regla básica sabemos de que en las técnicas de litigación oral, ¿no? La regla básica es conocer el caso. Tanto Ministerio Público como Defensa deben conocer el caso. Si no conocen el caso, no pueden establecer una estrategia de defensa y mucho menos podrían utilizar o armar una teoría del caso, ¿no? Eficiente. Esto nos permite preguntarnos, ¿no? Si solamente es necesario la inmediación para elaborar una teoría del caso. Pues no. Si una regla básica de la litigación oral es conocer el caso, pues tengo que hablar del deber de descubrimiento, ¿no? ¿Qué implica este deber de descubrimiento, ¿no? El profesor Ángel Fernando Ugaz Segarra indica que la institución del descubrimiento, y tal como se encuentra contemplada en nuestro Código Procesal Penal, requiere que la Fiscalía proporcione a la defensa toda la evidencia que va a ser usada contra el acusado en la corte. Esto incluye los nombres de los testigos, reportes policiales, evidencia física, etc. Asimismo, la evidencia que sugiere que el acusado podría ser inocente, en suma, las pruebas de cargo y de descargo. ¿Qué nos dice el profesor Leonardo Moreno Olman? Indica que, a diferencia del Ministerio Público, la obligación de descubrimiento que pesa sobre la defensa es menos intensa, pues solo debe señalar al contestar la acusación en la etapa intermedia, pues van a ser los medios de prueba que se valdrá en juicio. Y en el caso de los declarantes, los puntos sobre los que recaerán sus declaraciones, pero no tiene la obligación la defensa alguna de poner en conocimiento del Ministerio Público otros antecedentes que hubiese obtenido en sus tareas de investigación, que no haya ofrecido como prueba en la audiencia de preparación de juicio, como tampoco deberá hacer entrega al fiscal si es que existieran los registros en que consten las entrevistas realizadas por la defensa, ¿no? Recuérdese que en el caso de la defensa pública, nuestra ley, está pasando el ambulante, disculpen, recuerden que en la ley de defensa pública, en el caso del defensor público, la ley 29.360, ¿no? Habilita a que el defensor público pueda hacer labores de investigación privada, ¿no? Con miras para mejor elaborar una teoría del caso, ¿no? Lo que nos indican estos profesores es de que esas entrevistas, esa información, la defensa no está obligada a comunicarlo, ¿no? Ya tendrá que ser una labor estratégica, ¿no? Para incorporarla, ¿no? Al juicio oral. Ahora, ¿cuál es esta normativa adjetiva, ¿no? Que impone ese deber de descubrimiento a la Fiscalía en nuestro sistema procesal penal? Pues bueno, para empezar tenemos el artículo cuarto, punto 2 de título preliminar del Código Procesal Penal, en el cual establece que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinan y acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.
deber de objetividad, ¿no? Indagar los hechos que acrediten la responsabilidad o inocencia. También se encuentra prevista en el artículo 61.1 y punto 2, ¿no? El fiscal actúa en el proceso con independencia de criterio y adecúa sus actos a un criterio objetivo. Nuevamente, prueba de cargo y prueba de descargo. El 61.2 se indica de que el fiscal conduce la investigación preparatoria, practicará o ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. También el artículo 84.7, ¿no? Se indica de que el abogado defensor goza de todos los derechos que la ley confiere para el ejercicio de la profesión, especialmente los siguientes: tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado de procedimiento. El artículo 131.1 establece una normativa, ¿no?, que se tiene que necesariamente cumplir cuando el fiscal hace los requerimientos fiscales, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento de acusación, ¿no? En este articulado, en el 135.1 del Código Procesal Penal, se indica de que cuando se hace un requerimiento, ¿no?, hacia el juez de investigación preparatoria deben acompañarse el expediente original o las copias certificadas correspondientes según la investigación esté concluida o no, ¿no? No solamente se tiene que entregar el requerimiento, sino los elementos que lo fundamentan, ¿no? Ahí habla justamente del expediente original. Y también tenemos el artículo 349.1, literal H del Código Procesal Penal, que establece que en la acusación, ¿no?, se contendrán, ¿no?, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, ¿no? Ahora, en la audiencia preliminar, en este contexto de pandemia, ¿no?, tenemos que hacer una identificación de casos donde no se respetó el deber de descubrimiento, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que las medidas de aislamiento social obligatorio, ¿no?, se dieron a partir del 16 de marzo de este año, ¿no? Y de acuerdo al plazo de investigación preparatoria, ¿no?, 120 días calendario, ¿no?, se tiene que analizar los casos con detenido iniciados en noviembre del 2019, ¿no? Si la pandemia inició si el aislamiento social se inició en marzo del 2020, ¿no?, teníamos que retroceder 120 días naturales, ¿no?, y colocarnos en noviembre de 2019. Ver qué casos se han generado en esa fecha, ¿no? También tenemos que analizar los casos con detenido que se iniciaron en marzo del 2020, ¿no? Y también tomar en cuenta que el Ministerio Público paralizó actividades el 19 de marzo y la mesa de partes virtuales empezó a recibir escritos, ¿no?, para impulsar las investigaciones recién el 22 de junio de este año, ¿no? ¿Qué incidentes se podrían generar en esta audiencia preliminar? En este contexto, ¿no? De acuerdo, si revisamos los casos con detenidos iniciados en noviembre de 2019 a marzo del 2020, pues por lo menos ha pasado un plazo prudencial. Doctor Hugo, ¿me comunica si hay algún problema de conectividad? Acaba de salir un mensaje. ¿Aló, Todo doctor bien, Hugo? doctor. Lo estoy Sí, siga, escuchando. no, doctor, siga, está bien, está bien. Se paró un ratito, pero está continuando bien. Ok. Estaba indicando, ¿no?, de que en la audiencia preliminar de control de acusación se pueden identificar los siguientes incidentes, ¿no? Por ejemplo, si los casos con detenido iniciados en noviembre del 2019 se cumplió el deber de descubrimiento, estos podrían debatirse, ¿no?, y podrían eventualmente pasar a juicio oral, ¿no?, porque se entiende, ¿no?, de que ha habido una investigación, de que el Ministerio Público ha hecho actividad de investigación de cargo y también de descargo, ¿no?
y que esos actos de investigación, ¿no?, se han comunicado a la defensa, ¿no?, con el correspondiente requerimiento de acusación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los casos con detenidos iniciados en marzo del 2020, ¿no? Estos casos no podrían debatirse porque no hubo actos de investigación de cargo y de descargo. Estos casos podrían adolecer de nulidad absoluta, ¿no?, de acuerdo al artículo 150 del Código Procesal Penal, ¿no?, porque se estaría vulnerando, para empezar, el derecho de defensa y el deber de descubrimiento, ¿no? Esos casos no podrían pasar a juicio oral, ¿no? Entonces, hasta este punto, ¿no?, si de técnicas de litigación oral se habla, ¿no?, si vamos a analizar, ¿no?, si estas pueden aplicarse correctamente en el juicio oral, pues los casos iniciados en marzo de 2020 y posteriores no podrían realizarse el juicio oral mediante el uso de las tecnologías de la videoconferencia, puesto que en estos casos ni siquiera se podría armar una estrategia de defensa, puesto que no se cuenta con información, ¿no? ¿Por qué estoy trayendo a colación este tema, no? Porque lo que estoy contando es un caso que actualmente se está dando en el Poder Judicial. Últimamente estoy siendo notificado con acusaciones, ¿no?, de casos que han iniciado en marzo de este año, ¿no?, por delitos de robo agravado, etcétera, etcétera, ¿no?, donde las personas están con prisión preventiva, ¿no?, y ya están señalando, están dando el plazo de los 10 días para que podamos absolver el traslado de la acusación, ¿no? En esas condiciones no se podría, ¿no?, no se podría absolver el traslado de la acusación y por ende no se podría elaborar una estrategia de defensa, puesto que no tenemos los insumos necesarios. Uno, porque no se digitalizan los elementos de convicción, no se acompañan al requerimiento de acusación. Y dos, porque en estos casos, ¿no?, que se han iniciado en marzo del 2020, ¿no?, no se había realizado ese deber de descubrimiento, ¿no?, de investigar, ¿no?, y de comunicar a la defensa. Y por lo tanto no se podrían aplicar las técnicas de litigación oral en un eventual juicio oral, ¿no? Y eso es algo que se va a tener que controlar de oficio por parte del juez de investigación preparatoria, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, ¿no?, se estarían generando eventuales nulidades, ¿no? Hasta este punto, ¿no?, y voy a dejar espacio para conversar, ¿no?, en el tercer bloque, ¿no? Hasta este punto podría establecer las siguientes conclusiones. Las medidas de aislamiento social obligatorio nos obligan a realizar audiencias virtuales, sobre todo en casos con detenido. Las audiencias virtuales no vulneran el principio de inmediación. 3. Las condiciones que materializan las técnicas de litigación oral son el deber de descubrimiento y el principio de inmediación virtual. Voy a dejar más conclusiones, ¿no?, a raíz de lo que surja luego de la disertación que hará el doctor Julio Tapia, ¿no?, y lo que se conversará en el tercer bloque. Hasta este punto sería todo de mi parte y muchas gracias por escucharme. Bien, en principio quiero agradecer la invitación, doctor Hugo, lo felicito a usted y a todo su equipo por iniciativas de esta naturaleza que no hacen sino potenciar y verificar también, el auditorio lo comprueba, el hecho de que existe el interés de poder reflexionar, a pesar de las limitaciones de quienes nos invitan, de poder reflexionar en conjunto y de poder construir un mejor proceso penal. Quiero aprovechar esta parte rescatando que la participación de todos ustedes, el ímpetu del doctor Hugo y de gestar eventos como este, rindiendo un homenaje corto pero necesario al profesor Mayer, Julio Mayer, responsable de gran parte de los procesos de reforma de la región, de toda Latinoamérica. De hecho, él es el responsable del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, ¿no? Y con él se dio inicio a la gesta regional en modificar, humanizar y constitucionalizar las justicias de nuestros países. ¿Y esto por qué resulta relevante? Porque estamos en una coyuntura
en la cual necesitamos tener gestos que humanicen, que viabilicen, que todos aquellos principios por los cuales hemos venido luchando, todas aquellas garantías por las cuales se fundamenta la constitucionalización de los procesos penales, no se pierdan producto de esta coyuntura, sino por el contrario, sea un periodo en el cual estas garantías se visibilicen, se flexibilicen en alguna medida, pero jamás desaparezcan, y por esa observancia de las garantías tengamos claridad respecto de la necesidad de considerarlas en las actuaciones diarias. Digo esto un tanto de manera general, rescatando lo que bien ha dicho el doctor Huanca, que me da mucho gusto, se lo he compartido en algún otro ámbito, ahora lo reitero y lo hago públicamente, ver cómo va creciendo un joven profesional, se va posicionando en la dimensión que corresponde a sus capacidades. Esta circunstancia de causas penales que se han venido desarrollando en total desconocimiento el comprendido, el investigado, pero no solo de él como persona, porque claro, estaba preso preventivo, su defensa tiene complicaciones porque no solo tendría derecho el investigado de conocer qué actos de investigación se van a realizar respecto de él, sino que también tiene derecho de que su defensa conozca cuáles son esos actos de investigación, eventualmente participe en los mismos a partir con estas modalidades virtuales, e inclusive tenga la posibilidad de solicitar, ¿no?, determinados actos de investigación, porque no olvidemos que dentro de los fines de la investigación también se encuentra preparar la defensa para el juicio. Y es este ámbito al que ha hecho referencia correctamente el doctor Huanca respecto al descubrimiento. Necesitamos saber con qué se cuenta para poder litigar en buena lid en un eventual juicio oral. Entonces, en esta circunstancia creo yo que a la larga, si se consiente juicios orales en los cuales la etapa previa no ha sido cabalmente substanciada, creo que pueden haber inconvenientes. Y esto trae a mi memoria un oscuro periodo de nuestra justicia, yo lo conozco por referencia, pero la Corte Interamericana ha dado larga cuenta de cómo es que no se debe hacer justicia en el Perú. Y no solo hemos sido juzgados por administrar justicia con jueces sin rostro, sino también hemos sido juzgados por la inconstitucionalidad y absoluta aberración de aquellos procesos especiales, ¿no? Recuerdo un decreto legislativo cuyo número no preciso en este momento, pero que su finalidad era juzgar eventualmente a procesados por terrorismo. Y más o menos la dinámica era la siguiente. Uno era enterado, el procesado se enteraba de que estaba siendo juzgado por terrorismo cuando había sido declarado contumaz porque no se presentó a juicio. Es decir, la primera comunicación material con la que contaba el investigado era cuando era detenido, no había concurrido a la apertura de juicio oral. Y la investigación hubiera durado, la investigación formal, porque la investigación preliminar que estaba a cargo de la policía, algo informal, era en absoluto secreto y desconocimiento del investigado, y cuando se formulaban cargos, 8 días después se formulaba acusación y directo a juicio oral. Esos procesos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Interamericana. Pues no se puede juzgar a alguien sin darle posibilidad de defenderse, pero no solo de defenderse, sino también de probar. Y el derecho a probar no solo se ejerce en el momento en el cual se ventila el juicio oral, sino desde las etapas previas, las de investigación, donde tendría derecho de conocer, como en efecto está en el artículo 71, luego también en el artículo 84 respecto a los derechos del abogado defensor, pero basta recurrir a las garantías del 139, al artículo 8 de la Convención y al artículo 9 del Pacto Interamericano, para verificar que cualquier persona que esté sujeta a un proceso penal tiene el derecho de conocer qué cosa tiene el Estado en su contra, no por qué lo juzga, es decir, no solo por qué lo juzga, la imputación, sino con qué evidencia, con qué base probatoria cuenta para formularme estos cargos.
Y si los cargos van a merecer un juicio oral, necesito conocerlos para que en la eventualidad pueda plantear actividad probatoria de descargo o, encontrándonos en investigación, poder plantear actos de investigación que determinen o visibilicen cuál es mi postura respecto de estos hechos. Y así, en objetividad, el Ministerio Público pueda tomar una decisión fundada, racional. Así que estos primeros minutos valgan para resaltar lo referido por el doctor Huanca, pues es indispensable que estos parámetros no se pierdan de vista. Son coyunturas excepcionales en las que nos encontramos, nos ponen a prueba, es cierto, sin embargo, y no obstante ellas, es indispensable que no perdamos de vista algunos parámetros, ¿no? Si bien es cierto, se trata de llevar adelante los juicios orales, de continuar administrando justicia, pero jamás al punto de sacrificar cabalmente justamente aquellos principios por los cuales el profesor Mayer, ¿no?, por los cuales el profesor Binder y todos aquellos que en alguna medida mínima inclusive hemos procurado que el proceso penal se civilice, ¿no?, se compatibilice con la Constitución y las garantías mínimas de una sociedad democrática. Bien, sin más entrando en materia, estimados amigos, las técnicas de litigación oral no son sino herramientas, instrumentos, jamás van a ser fundamento. Esto ya desde hace algún tiempo es necesario aclararlo. Los procesos de capacitación, venida la reforma, han tenido una ebullición importante en el ámbito de las técnicas de litigación oral, y esto ha generado una falsa percepción respecto de que las técnicas serían indispensables para poder litigar cabalmente en materia penal, pero esto no tiene sino que tener en cuenta el hecho de que uno va a ganar causas penales no porque litiguen, use las técnicas adecuadamente, nada más, sino porque conoce cuándo hay un delito y porque conoce además cómo se prueba o no se va a poder probar un delito. En buena cuenta, las técnicas de litigación oral no son nada si es que no manejamos adecuadamente la teoría del delito y la teoría de la prueba. Esto tiene que quedar claro. Luego, y creo que se filtró ahí un audio. Luego, estimados amigos, luego, las técnicas de litigación oral son importantes si es que tienen como presupuesto un adecuado manejo de la teoría del delito y de la teoría de la prueba. Es cierto. Pero también ha habido una segunda inadecuada percepción de las técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral son nada más instrumentos de convencimiento, de persuasión, de disuasión, ¿no? Y de hecho se las ha cargado inadecuadamente de una carga psicológica, como cual si fuera lo único que justificaría su uso. De principio no está mal que utilicemos un alegato de apertura de modo que generemos una conexión adecuada con el juez para que éste conozca la historia que estábamos presentando, nuestra teoría del caso. De principio tampoco está mal que un contrainterrogatorio tenga la eficacia suficiente para mostrar las falencias del testigo o el perito, pero por sobre todo esto, tiene que tenerse conciencia de que lo que se procura en una causa penal es lo que bien exige el doctor Huanca, ¿no? Oiga, tengamos información relevante que permita acercarnos lo razonablemente posible al hecho histórico y a partir de ese hecho histórico poder decidir qué cosa pasa. Entonces, en materia probatoria o en materia de juicio oral, no solo acudamos o concibamos las técnicas de litigación oral como una herramienta de convencimiento, quiero convencerlo, quiero disuadirlo, no. Tienen que ser concebidas como una herramienta de persuasión, ¿no?, de corroboración, que entreguen fundamentos que permitan motivar el fallo que espero. Y es que la diferencia es grande. Si es que yo solamente las utilizo para poder convencer interna y subjetivamente, es muy complicado entrar a ese ámbito y el contexto de descubrimiento de la judicatura será uno ajeno al contexto de justificación. Es decir, podremos haber logrado convencer a la judicatura, pero impediremos que la judicatura tenga razones para poder motivar el fallo en uno o en otro sentido. Por el contrario, si concebimos a las técnicas de litigación oral como una herramienta
que procura alcanzar niveles de corroboración razonables y que le permitan a su vez a la judicatura visibilizar el razonamiento, la motivación de sus fallos, esto permitirá no solo que haya mejor control de lo que acontezca en el juicio oral, sino el resultado del juicio oral. La eventual impugnación tendrá mejores tamices. Con esas dos perspectivas, ustedes tienen a mano, estimados colegas, un documento. Los invito a todos, por favor, si es que les es posible, un buen amigo mío, Ricardo Elías, con quien hemos compartido muchas gestas académicas, me ha permitido utilizar ese documento que recoge no solo las perspectivas de nuestro país, sino también de Argentina y de otras latitudes respecto del uso de las audiencias virtuales en contextos de pandemia. Si ustedes ingresan a la página cibercrimenperú.com, van a encontrar no solo este documento, sino múltiple información respecto de los delitos electrónicos y también de las audiencias virtuales. Con estos parámetros, vayamos sin más. Si ustedes revisan en la página 8, en la página 5, perdón, van a encontrar diferentes parámetros. Vayamos. Primera técnica de litigación oral, la teoría del caso. Como bien ha dicho el doctor Denis, no podemos estructurar una audiencia, así sea virtual, si es que no tenemos una clara perspectiva de qué cosa acontece en este caso. Nuestra teoría del caso es la columna vertebral para a partir de allí desarrollar todas las demás actuaciones indispensables en el juicio oral. Bien, el alegato de apertura supondrá que hayan audiencias de preparación, ¿no? Es decir, como se viene suscitando en nuestro contexto, las audiencias de preparación no son cosa nueva. Ustedes van a poder encontrar que en Argentina es indispensable, y no solo se ha instrumentalizado para poder viabilizar conocer quiénes son las partes, que si se detiene la grabación, esperemos 5 minutos, y si es que no se logra reconectar, nos comunicaremos por teléfono, no solo para eso, ¿no? Van a poder encontrar, por ejemplo, en el punto 3 y 4 de la página 5, cómo es que se queda de antemano el uso de las declaraciones previas. ¿Cómo vamos a viabilizar la comunicación de la declaración previa? Luego vamos a fijar las reglas de, por ejemplo, que no se continúe si es que alguna de las partes va a salir. Miren, va a ser absolutamente imposible llevar adelante las causas virtualmente si es que no media la buena fe. La buena fe. De hecho, se reprocha la resolución administrativa del Poder Judicial, esta que reglamenta el uso de las audiencias virtuales, no hace sino verificar el reproche y sanción para quien en buena cuenta socava el ejercicio del juicio oral con estas limitaciones. Si es que alguien se desconecta, si es que premeditadamente no permite la comunicación, o además puede dificultar el emplazamiento con uno u otro documento, dificultará. Entonces el presupuesto es la buena fe, ¿no? Y ahora se va a conocer aún más a la persona que litigue en buena fe, ¿no? que litiga y acude a las técnicas de litigación oral en claridad. El segundo presupuesto será la paciencia. Va a poner a prueba nuestra paciencia. Porque si bien es cierto, en la audiencia de preparación hubiésemos quedado, nadie avanza si es que alguien se desconecta. Muy bien. Segundo, tendremos que establecer un protocolo tácito para que, por ejemplo, formulada mi alegato de apertura y producida una objeción, yo tenga que guardar silencio para que la judicatura decida si corre traslado de la objeción o no permite la objeción, o además, si es que corre traslado, se pueda dar el pie a la absolución de la objeción. Primera parte. Segundo, en los interrogatorios. En Argentina, por ejemplo, se permite que el documento de identidad sea mostrado a la pantalla por parte del testigo, ¿no? Uno de los problemas es la identidad del señor testigo o del señor perito que va a ser interrogado a través de esta plataforma. Pero bueno, eso se puede salvar. En el interrogatorio directo, lo que se procura es que el testigo o el perito que venga siendo objeto de interrogatorio entregue toda la información. Sabido que podemos utilizar primero las preguntas abiertas, qué, cuándo, cómo, por qué, es decir, preguntas amplias que le permitan al testigo o al perito introducir toda la información,
luego acudir a las preguntas cerradas para precisar la información. En este ámbito podemos acudir también a la técnica del eco o a la repetición, es decir, reiterar información de modo que se asegure esa información porque es relevante. Esto puede exponer a quien está realizando la técnica con el interrogatorio del testigo o el perito a que sea objeto de innecesarias objeciones. ¿Se dan cuenta? Este ámbito presenta ya una dificultad. Se supone que todos manejemos adecuadamente los parámetros de las técnicas de litigación oral. Por cierto, que no todas tienen reflejo normativo. Ese es otro problema, es otra tara del uso de las técnicas de litigación oral. A veces las asimilamos como si fueran mandatos normativos. Y no es así, no es así. No todas las técnicas de litigación oral necesariamente están reguladas en el Código Procesal Penal, ¿no? Y si lo están, no lo están del modo en que necesariamente lo está en otros códigos. Y tampoco lo poco que está regulado en el Código Procesal Penal es todo aquello que nos entrega como herramientas de litigio las técnicas de litigación, ¿no? Por ejemplo, se encuentran prohibidas las preguntas sugestivas, las capciosas, las impertinentes, pero cuando se trata de un testigo experto, una pregunta sugestiva no necesariamente está de más. Cuando se trata de un testigo experto, un policía, una persona que trabaja en la Autoridad Nacional de Aguas o en la Autoridad Ambiental, no es un testigo de hechos, nada más, sino puede ser que esté allí por su expertise, pero tampoco es un perito, porque no ha emitido un peritaje, pero está por su expertise. Las preguntas de opinión resultarán totalmente viables, ¿no? Cuando le pregunto a un policía por qué razón decidió continuar la pesquisa en uno o en otro sentido, estamos frente a una opinión. Bien, entonces, para poder perfilar estos ámbitos, en esta audiencia de preparación es donde se debiera definir, oiga, señor fiscal, yo tengo tales y cuales testigos, este es testigo sobre hechos, este es testigo sobre aquel hecho, este es un testigo experto, policía, pues no solo va a hablar de la intervención, sino de la línea de investigación que ha seguido, y este es un perito. Debiéramos ya quedar esto. De modo que en la audiencia propiamente dicha ya no estamos innecesariamente expuestos a las objeciones, a la incertidumbre de cuál va a ser el tratamiento. De hecho, esto que vengo proponiendo debiera haber sido objeto del control de acusación, donde se fije el ámbito de examen del testigo o del perito que vaya a ser actuado en juicio oral. Bien, también la audiencia de preparación servirá para que definamos el mecanismo del uso de las declaraciones previas. Veamos, el interrogatorio directo, como había venido diciendo, el objetivo es que el testigo o el perito ingrese la información. Luego, es necesario, si es que el testigo o perito no recuerda algo, no está seguro de algo, utilizar las declaraciones previas con fines de refrescar memoria, para que recuerde. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque la técnica en rigor es la siguiente. Si es que no recuerda, evocamos la declaración previa, precisamos si es que la puede reconocer y hacemos que la lea para sus adentros, ¿no? Hacemos que la lea para sus adentros. Y luego es que recién preguntamos, ¿ahora sí recuerda usted de qué se trata? El aspecto que no recordaba, del cual no estaba seguro. Esto se va a complicar, porque creo yo que la única forma será el permitir al que está interrogando el mostrar la declaración previa, y de ese modo la declaración previa va a ser presenciada, vista, no solo por la judicatura, sino por todos, ¿no? Y ahí complicaría un poco el uso de las declaraciones previas con fines de refrescar memoria. Si se utilizan las declaraciones previas con fines de evidenciar contradicción, allí creo que no habría mayor inconveniente, ¿no? No habría mayor inconveniente. Lo indispensable sería quedar en la audiencia de preparatoria, en la sesión preparatoria, que se va a primero validar las declaraciones previas. Miren, en este asunto hay una discusión extendida, no solo en los diferentes distritos judiciales de nuestro país, sino en la propia doctrina. ¿Qué cosa es una declaración previa? Primero. Segundo, si debiéramos ofrecer las declaraciones previas en control de acusación. Y tercero, por lo menos,
si es que al inicio del juicio oral debiéramos también dar detalle de cuáles serían las declaraciones previas. En los contextos como el que nos ocupa, sería que en la audiencia preliminar, digamos qué declaraciones previas eventualmente voy a utilizar. Esto es complicado, ¿saben por qué? El uso de la declaración previa es tanto para refrescar memoria, cuanto también para poder evidenciar contradicción, está condicionado a aquello que vaya diciendo, que se vaya suscitando en el desarrollo del interrogatorio o del contrainterrogatorio. Entonces, es complicado poder prever, ¿no? Totalmente cómo es que va a declarar el testigo, cómo que va a declarar el perito, en qué partes se va a contradecir, en qué partes va a modificar su versión, en qué partes va a omitir algo o en qué partes va a adicionar algo. Se complica. Pero lo que sí podemos hacer es quedar claros que antes del uso de la declaración previa con fines de evidenciar contradicción, tengamos que primero validar la declaración previa con el contrainterrogado, ¿no? Utilizar la declaración previa con fines de contradicción es consustancial a un contrainterrogatorio. Esto solo debe pasar en un contrainterrogatorio. Allí lo que debiera acontecer es que primero validemos la declaración previa con el contrainterrogado. Es decir, ¿usted recuerda haber declarado sobre este ámbito en la policía? No, no recuerdo. Pero si yo le muestro el documento, ¿podrá usted recordar? ¿Sí? Si esta tiene su firma, ¿usted podrá reconocer su firma? Sí. Entonces, mostramos. Esa compartir la pantalla, ¿no? Y compartir el documento en la sesión ya bastará para poder también validar con la contraparte la declaración previa. Luego, la declaración previa no siempre será, y esta es una opinión personal, no siempre será aquella declaración que se brindó en sede de investigación, ¿no? Sino también podrá ser alguna entrevista periodística, un artículo científico, si es que se trata de un perito, ¿no? o cualquier otro ámbito. Y aquí, pues, estimados colegas, se requiere que haya esta etapa que bien ha dicho el doctor Huanca, del descubrimiento previo. ¿Cómo voy a conocer de qué declaraciones previas necesito premunirme si es que no conozco no solo quién va a declarar, sino eventualmente sobre qué va a declarar? Y además, conociendo sobre qué va a declarar el testigo o el perito, yo tenga que encaminar mi investigación privada para poder establecer potencialmente cómo puedo utilizar aquellas declaraciones. Entonces, creo yo que, primera conclusión de mi presentación, las audiencias preparatorias del juicio oral virtual resultan de la mayor importancia. No solo en nuestro contexto, lo evidencia en el documento que les he presentado, la experiencia argentina y la experiencia también en España, lo evidencia. Miren, existen múltiples cuestionamientos al ámbito de la publicidad y al ámbito de la legitimidad de los juicios virtuales como los que ahora estamos embarcados en realizar. De hecho, en España hay un pronunciamiento muy anterior del año 2015, si mal no recuerdo, que anuló un juicio de esta naturaleza, cuestionando la posibilidad de que el investigado tenga comunicación privada y reservada con su señor abogado, pues al ser fuente de información privilegiada el señor investigado, este puede dotar de herramientas para que eventualmente el abogado pueda interrogar, contrainterrogar a los testigos o peritos que sean objeto de interrogatorio. Esto no se garantiza, y como no se garantiza, dificulta. También para los fines de los alegatos, también para los fines de la percepción directa del señor investigado respecto de lo que acontece en el juicio oral. Pero yo creo que estos ámbitos se pueden todavía morigerar en nuestro proceso, porque garantizando la presencia del investigado, inclusive virtualmente, se podrá poder a la vez garantizar el hecho de que éste tenga una conexión con su señor abogado. Pero lo que no podemos hacer es sacrificar esta audiencia previa en la cual razonablemente fijemos los parámetros de cómo se van a desarrollar los interrogatorios, los contrainterrogatorios y el uso de declaraciones previas, que veo serían las técnicas de litigación oral que tendrían mayor dificultad, Mejor aún,
Otra técnica de litigación oral es la incorporación de evidencia material. Y allí tiene grueso problema, ¿no? Grueso problema, porque básicamente la técnica es la siguiente. En contextos de interrogatorio, si es que vamos a hacer que reconozca una evidencia, un objeto, una cosa, tendríamos que primero legitimar el objeto. Señor testigo, díganos qué cosa encontró en la escena. Bueno, yo encontré el cuchillo. Y además el cuerpo de la víctima, y realicé la inspección, aislé la escena. ¿Qué hizo usted con el cuchillo? El cuchillo fue recogido en cadena de custodia, obviamente lo rotulamos. ¿Cómo era ese cuchillo? El cuchillo era uno de mango de madera, de tales características, con tales dimensiones, y tenía unas manchas rojas. Si yo le muestro ese cuchillo, ¿usted podrá reconocerlo? Por supuesto, porque además tiene mi rótulo, tiene mi firma, tiene todo eso. Entonces allí es que recién acudimos al elemento para mostrar, ¿es este el cuchillo? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Quién va a tener la custodia? Obviamente la cadena de custodia va a continuar con el Ministerio Público, director de la investigación. Sin embargo, vamos a tener que hacer más o menos eso, ¿no? ¿Este es? ¿Por qué dice usted que es este? ¿Por qué dice usted que es este el cuchillo? Entonces allí, miren, una etapa importante de los interrogatorios es la preparación. Penosamente, en los juicios orales cotidianos, antes de la pandemia, la preparación consistía en minutos antes de ingresar a la audiencia, decirles, voy a preguntarle sobre tal o cual cosa, peor aún si se trataba de policías que no encontrábamos, o de peritos que habían emitido el pronunciamiento meses atrás, sino años, esto se complicaba. A quienes vamos a litigar en este contexto y a través de audiencias virtuales y acudir a las técnicas de litigación oral a través de estas audiencias virtuales, nos va a tocar preparar aún más a nuestros testigos o peritos, ¿no? Testigos o peritos. Y siempre, creo yo, actuar en buena fe, porque, por ejemplo, el uso de la incorporación de evidencia material de este cuchillo que está en cadena de custodia presupone, antes de mostrarlo para el reconocimiento, que se haga un control de la cadena de custodia. Entonces yo voy a tener que digitalizar la cadena de custodia, mostrarla en pantalla para verificar si es que la contraparte tiene alguna observación a la cadena de custodia. Solamente si es que no hubiera observación a la cadena de custodia, recién se me habilita aperturar el acrado y mostrar la evidencia. Y para eso tendré que tener elementos de seguridad. Luego, esto pues obligará a que, por ejemplo, quien lleva prioritariamente evidencia material, que es el Ministerio Público, guarde las condiciones para poder realizar estos ejercicios. Entonces, en el interrogatorio directo tenemos ya dos circunstancias. El uso de declaraciones previas para refrescar memoria y la introducción de evidencia material con fines de reconocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, cuidar también que una técnica propia del interrogatorio directo, tanto de peritos como de testigos, es la prolepsis, ¿no? O algunos la denominan jocosamente, y en contextos de pandemia resulta pertinente, la vacuna. Todos estamos esperando la vacuna para el COVID. La vacuna o la prolepsis importa adelantarse al cuestionamiento eventual de la contraparte, es decir, explicar por adelantado la debilidad de la que estamos seguros va a pretender obtener provecho a la contraparte en el contrainterrogatorio. Entonces, en el interrogatorio directo, debiéramos procurar hacer que por adelantado explique nuestro testigo o perito aquella debilidad, falencia, inconsistencia que es muy previsible sea objeto del contrainterrogatorio. Esto es si era indispensable en las audiencias cotidianas, en una audiencia virtual será aún exigible. ¿Por qué razón? Lo que hará es evitar que innecesariamente nos enfrasquemos en contrainterrogatorios redirectos y recontradirectos sobre temáticas que pueden ser aclaradas de inicio. En el contrainterrogatorio, el uso de las declaraciones previas continúa como una dificultad. Mi planteamiento es que en la audiencia preparatoria se quede con las contrapartes de qué modo vamos a utilizar la declaración previa. Yo creo que el único modo será no solo validarla primero con la contraparte, con el contrainterrogado, mostrándosela, y luego de mostrársela, poder allí verificar la contradicción. Aquí, estimados amigos, ha habido también un ámbito de confusión, ¿sí? En la declaración previa
es contradictoria solamente cuando en la declaración previa dijo rojo y en la declaración que está diciendo en juicio oral dijo verde, ¿no? Solamente en ese supuesto podemos afirmar que existe una contradicción y por tal acudir al uso de la declaración previa para evidenciar contradicción. Creo que no necesariamente es así, ¿no? Pues a pesar de que existen algunas observaciones a este ámbito, también existe contradicción cuando hay algún exceso o existe algún defecto entre lo declarado o precisado en la declaración previa y lo que viene aconteciendo en la audiencia judicial. Algunos colegas refieren que, oiga, el hecho de que omita algo puede ser producto del transcurso del tiempo, puede ser producto de las naturales, limitaciones de la memoria, o el hecho de que incorpore algo más puede ser producto de la necesidad de dar mayor detalle. Bueno, pero también puede ser producto de que se esté tratando de morigerar, direccionar, sino modificar lo que había pasado finalmente, que no estuvo allí o no conoció cabalmente lo que estaba pasando en ese lugar. Esto va a depender de la trascendencia de aquellos detalles que omite o excede el testigo o el perito cuando está siendo objeto de contrainterrogatorio. Entonces, cuando se trata de contrainterrogatorios, cree este humilde servidor que la contradicción con la declaración previa no solo se encuentra cuando abiertamente hay una contradicción verde y rojo, sino también se encontrará cuando entre la declaración previa y lo vertido en juicio oral existe en esto último un exceso o un defecto. En la declaración previa dijo 1, 2, 3, 4, 5 y en el juicio oral dijo nada más 1 y 2. Oiga, ¿y esos 4 y 5 que falta es relevante, determinante para el destino de esta causa? Sí, entonces tengo que mostrar que lo está omitiendo. Si aquello que se dijo en declaración previa era solamente 2 ámbitos y en juicio oral está diciendo 4 cosas, y aquello que se incrementa, que aparece recién en juicio oral, es determinante para los destinos de esta causa, me es legítimo mostrar que aquello recién aparece en juicio oral, ¿no? Que es un asunto que no pudo dejarse de ver en el momento en que se producían los hechos, o se declaraba inicialmente. Entonces creo yo que resulta legítimo utilizar las declaraciones previas con fines de evidenciar contradicción. No obstante las limitaciones de acudir a las sesiones virtuales, tendremos que en la sesión previa, en la audiencia de preparación, en la sesión de preparación, quedar claros. Si vas a utilizar declaraciones previas con fines de refrescar memoria o evidenciar contradicción, tendrá que primero, cabal y totalmente legitimar la declaración previa con el interrogado o con el contrainterrogado. Esto va a presuponer que la contraparte ya conozca a qué declaración previa nos estamos refiriendo, ¿con qué? Con el momento que la mostremos en la presentación. Y luego, evidenciar la contradicción será mostrar, oiga, la respuesta a la pregunta 5, por favor, léala. Era verde, era rojo, o había 1, 2, 3, 4, solo 1, 2, ¿no? Allí mostramos la contradicción. Creo que la mayor dificultad se va a encontrar en el ejercicio o en la técnica de incorporar evidencia material. Finalmente, en los alegatos de clausura, como otra de las técnicas de litigación oral, yo creo, estimados colegas, que va a exigir mayor preparación y buena fe. ¿Cuáles son las principales dificultades en los alegatos de clausura? Primero, que se haga referencia a prueba que no se actuó. Segundo, que se haga referencia a prueba que se actuó, pero en un sentido diferente del que la prueba se desarrolló en juicio oral. El perito dijo A, B, C, y nosotros afirmamos que dijo X, Y, Z, ¿no? Ese tipo de cosas que ya eran reprochables en una audiencia cotidiana, lo serán aún más en una audiencia de esta naturaleza, porque como pueden ver, va a poner a prueba en mayor medida la paciencia, el profesionalismo, la depuración y el ámbito con el cual nosotros tratemos de presentar nuestros casos, ventilar nuestros casos. Entonces, yo creo, para un tanto cerrar y tal vez seguramente extendernos con mayor detalle en las preguntas, yo creo, estimados amigos, que requiere no solo en los planos técnicos, ¿no? Tengamos una buena plataforma,
una conexión fuerte, que no se caiga, la predisposición de todos los concurrentes al juicio para poder llevar adelante la sesión, la preparación de los testigos o peritos para poder también deponer en estos contextos y con estas herramientas, sino también una disposición personal y profesional de buena fe, de buena fe. Quiero cerrar con alguna observación el tema de la publicidad de los juicios. Ya, ¿de qué nos serviría? ¿De qué nos serviría, estimados colegas? Tener juicios orales no obstante virtuales y que los adecuemos cabalmente al uso de las técnicas de investigación oral, si es que no validamos el tema de la publicidad. El doctor Huanca ha referido que algunos juzgados están habilitando la transmisión de los juicios en las audiencias, en las instalaciones de las audiencias. Creo yo que eso, si bien ha sucedido también en Argentina, también en España, creo yo que más importante que ello será habilitar una agenda pública de cuáles son los juicios orales que se van a ventilar por videoconferencia. Yo creo que debiera habilitarse, y esta es una sugerencia para el Poder Judicial, que es en buena cuenta el responsable final del desarrollo de estas sesiones, debiera habilitar una agenda virtual y pública que contenga los links que permitan acceder a los juicios orales. Y como sucede en cualquier sesión de audiencia, Sí, doctor Julio, se cortó. Sí. Perdón. Ahora sí, decía que en cualquier sesión de juicio oral antes de la pandemia tiene una capacidad el juicio. Porque la objeción va a ser, si habilitamos esto, todo el mundo se va a poder unir, se satura la señal, se satura la sesión y se complica el desarrollo de la sesión virtual. Claro, pero tendremos que limitarla. Pero si nosotros habilitamos esta agenda, y según el orden en el cual vayan ingresando, fijamos un tope, 15, 20 personas, pero que estas 15 o 20 personas puedan acceder libremente, yo creo que optimizaremos el principio de publicidad. De ese modo garantizaremos también que las actuaciones de quienes estemos allí sean en conciencia de que el asunto está siendo expectado también por la comunidad, ¿no? La comunidad. La judicatura, el poder no publicita esto, sin embargo, creo yo que de este modo se podrá personalizar. Ahora, ¿qué viene aconteciendo? Los colegas que vienen litigando dirán, ¿no? Algún familiar pide el acceso y se le habilita el acceso. Creo yo que no necesariamente necesito ser familiar para conocer qué cosa pasa en los juicios orales de un proceso penal en este país. Entonces, sin necesariamente tener que limitar la posibilidad de participar en un juicio, creo que con una agenda virtual y la posibilidad de conectarse allí con un número limitado se podría garantizar el principio de publicidad. Bueno, yo quedo a las preguntas de los participantes, que seguramente va a permitirnos ampliarnos y profundizar algunos de los temas que hemos tocado. Bien. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias, doctor Denis. Como les había adelantado, los participantes pueden formular sus preguntas vía chat. Y bueno, lo que yo quería más que todo preguntarles a los doctores es, bueno, primero felicitarlos porque ha sido muy ilustrativa su ponencia. ¿Hay algún problema, no sé qué opinión tienen respecto de algunos le conocen la presencia o la oficialidad, digamos, en los juicios orales? Me explico mejor. Lo que ocurre es que, como vamos a hacer audiencias virtuales, corre el riesgo tal vez de que pueda haber alguna suplantación, ¿no? De algún testigo, o en todo caso alguna, no sé, como el doctor Julio lo mencionó, en evidencia material se puede traer, digamos, yo presento un cuchillo, se puede traer cualquier cuchillo, ¿no?
y puede pasar como el cuchillo que se recogió en la escena del crimen. Entonces, obviamente el doctor Julio también mencionó sobre el tema de la cadena de custodia, ¿no? Pero yo les decía, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿no sería tal vez mejor que de repente el Poder Judicial pueda habilitar de alguna forma mecanismos oficiales para que haga que los testigos puedan brindar su declaración ante un órgano oficial o ante, qué sé yo, un lugar donde nos permita garantizar ese control de oficialidad, sin correr el riesgo, claro está, de las suplantaciones y del cambio de evidencias? No sé qué opinión tienen al respecto. Mire, doctor, yo concuerdo con usted en la preocupación. De hecho, las principales objeciones a los juicios virtuales es este tema, ¿no? No solo la posibilidad de que el imputado y el juez tengan contacto directo con la prueba, porque, ojo, el imputado tiene derecho a tener también contacto con la prueba, directo. Esta inmediación no solo cubre al señor juez, que finalmente va a decidir, sino también al imputado, que por cierto tiene derecho de realizar cuanta precisión, cuanta aclaración, cuanta ampliación sea necesaria, ¿verdad? Este es un derecho que no se utiliza mucho, pero creo yo que es indispensable concebirlo ahora porque se lo estaría limitando. Este derecho de que el imputado tenga directa contacto con lo que viene aconteciendo en la causa que va a definir su destino, tiene dos ámbitos: para que él mismo en defensa material realice precisiones, aclaraciones, o él provea de información a su abogado defensor para que éste, en el ejercicio del derecho de defensa técnico, formule interrogatorios, contrainterrogatorios y todas estas acciones. Entonces, con esta base, el doctor Hugo de Romaña pregunta, oiga, ¿y cómo garantizamos que el testigo sea tal? Que el testigo sea... Yo creo que, doctor, es cuestión, primero, la buena fe, ese punto de partida. Si todos los actores no estamos sobre ese presupuesto, vamos a estar mal, lo primero. Lo segundo, es responsabilidad final del Poder Judicial. Y yo creo que para esto podemos acudir a alternativas interesantes. Yo no sé si ustedes logran ver esta presentación. Este es el aplicativo de la RENIEC que puede ser descargado en cualquier celular que te identifica por huella digital. Es decir, la cámara de fotos de tu celular le toma una foto a tu huella digital y te identifica en tiempo real. Yo no creo que haya algún problema en que el Poder Judicial implemente este mecanismo de identificación para poder garantizar que la persona que está siendo objeto de interrogatorio y que, por cierto, ha sido traída por la Fiscalía o por la defensa, sea quien en realidad se trata, de quien se trata, ¿no? Sea de quien se trata. Entonces, corresponderá a esto, por ejemplo, lo venimos promoviendo con Cibercrimen Perú, de Ricardo Elías, a cuya página los invito a visitar, van a encontrar importante información. Yo creo que sí existen mecanismos para que en la coyuntura podamos garantizar que los testigos sean quienes son, pero ese es el primer paso. El segundo será que el testigo cuente lo que de verdad conoce y que nadie lo esté instruyendo, ¿no? Que nadie lo esté aleccionando en ese momento. Esa es una circunstancia un poco más complicada, pero de inicio creo yo que sí existen herramientas tecnológicas que permitirán validar y verificar que se trata del testigo, y que es el testigo o el perito, y que es esta persona la que está poniendo, no importa, no obstante, electrónicamente, vía videoconferencia. Si el doctor Denis Huanca tiene una opinión al respecto, no sé si está por ahí. Doctor Denis. Sí, doctor. Sí, respecto a sus dos preguntas respecto a la suplantación y al tema de la cadena de custodia, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos podrían utilizarse para evitar estas situaciones, ¿no? Yo he escuchado comentarios del profesor Leonardo Moreno Olman, ¿no? Y me indica de que en esos casos, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, ¿no? A la hora de que esté declarando la persona, ¿no? Que va a reconocer algún objeto, ¿no?
podrían utilizarse dos cámaras, por ejemplo, ¿no? La cámara que está en la PC, ¿no? Y otra cámara, ¿no? Que podría ser con un teléfono móvil, ¿no? Con eso se podría garantizar, uno, de que, bueno, se está haciendo un reconocimiento del objeto, ¿no? Para juicio, ¿no? Y también se podría controlar el tema del contrainterrogatorio, ¿no? Muchos indican, ¿no? De que hay que cuidar, ¿no? De que la persona no sea manipulada al momento de prestar su declaración, pues, ¿no? Colocando una cámara, ¿no? Adicional, pues no se podría controlar ese tema. Ahora, si la defensa o el Ministerio Público van a hacer algún tipo de reparo sobre esos puntos, ¿no? O sea, si van a hacer un interrogatorio intenso, van a analizar cadena de custodia, ¿no? Entiendo de que debe ser un caso sumamente grave, ¿no? Entonces, dentro de la tipología de casos que deberían llegar a juicio oral, ¿no? En este tiempo de pandemia, yo creo que esos casos no deberían realizarse por videoconferencia. En todo caso, tendrían que reprogramarse, ¿no? Para que sean analizadas luego de que se levante este estado de emergencia, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Si voy a hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Se entiende de que son casos sumamente delicados, ¿no? Claro. Lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Son juicios orales, ¿no? En los cuales el interno, para empezar, está con prisión preventiva, ¿no? Y también la persona indica que se va a someter a una conclusión anticipada, ¿no? Los juicios orales que estamos haciendo ahora son básicamente para determinar pena. O sea, las audiencias terminan máximo en un mes, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, yo tendría que ser sumamente cuidadoso, ¿no? Para permitir que un caso así donde tenga que hacer ese tipo de cuestionamiento se haga por videoconferencia, ¿no? O sea, En la eventualidad, doctor, a ver, someto a su opinión, doctor Huanca, creo yo que una primera conclusión conjunta debe ser la importancia de la audiencia de la sesión de preparación. Porque si se trata de una causa en la que, imaginémonos, inexorablemente habrá que llevar el juicio oral, es evidente también que en el control de acusación se tuvo que haber ofrecido la evidencia que va a ser incorporada y que sería objeto de reconocimiento. Entonces, en esa audiencia de preparación tendría que mostrarse las cadenas de custodia, verificar si es que existe algún cuestionamiento o algo, ¿no? Porque luego, no sé si pedirle a la parte que tenga dos cámaras o la propia administración proporcione dos cámaras, ahí nos complica un poco, ¿no? Pero para en la eventualidad que tengamos que llevar adelante la circunstancia, se erige la importancia de la preparación, de la sesión de preparación, ¿no? Donde, en buena fe, dirá el señor fiscal, yo voy a exhibir y reconocer la evidencia que he ofrecido, tal o cual, el cuchillo, la prenda con sangre, tal o cual cosa, ¿no? Y la cadena de custodia es esta, ver si es que existe alguna observación. Pero más que eso, doctor, y usted tiene absoluta razón, habrá que filtrar las causas que vayan a ventilarse con este asunto y echar mano de algo de lo cual hemos tenido muy poca posibilidad por disposición de las partes de sacarle provecho, las convenciones probatorias. Y aquí yo invito a los participantes a que nos digan, yo estoy seguro, a partir de mi experiencia, no solo en la docencia, sino en el litigio, que el 90%, por ejemplo, sobre todo de la prueba pericial, no es objeto de cuestionamiento. En rigor, se interroga y contrainterroga a la prueba pericial, al perito, para validar lo que ya ha dicho. Y esto pudiera ser muy bien objeto de convención probatoria. Y así evitarnos innecesarias sesiones o duración de las sesiones, embarcándonos en interrogatorios y contrainterrogatorios que nada entregan diferente a lo que ya nos ha venido mostrando la prueba pericial. Entonces, la convención probatoria creo que también, en la eventualidad de que no haya una conclusión, ¿no? Y que tengamos que hacer juicio, la convención probatoria no solo es una obligación de las partes, sino de la judicatura también instarla, pues finalmente es la directora de esta etapa. Bien. Doctores, hay preguntas muy interesantes, voy a filtrar algunas. Por ejemplo, el doctor Emilio Salas, desde Moquegua, nos pregunta si esta ligación virtual es aplicable para procesos complejos,
con muchos imputados y testigos, como en el caso de los delitos contra la administración pública. O en todo caso ustedes consideran que son para audiencias previas y negociadas, o sea, solo funcionaría para estrategias de negociación, ejecuciones anticipadas. Esa pregunta nos la formulan, no sé si pueden darnos su opinión. El doctor Julito, de repente puede ilustrarnos, después el doctor Denis también. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con el doctor Huanca cuando dice que si es que la causa puede esperar, evitémonos llevarla adelante con las dificultades. Escuchándolo al doctor Huanca se me vino en la memoria, mire, estamos preocupados por el reconocimiento de objetos, pero una técnica de litigación oral muy potente es el reconocimiento de personas, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿y quién le agredió? Me agredió una persona de tales y cuales características, y esa persona apuntó con un arma y terminó con la vida de tal y cual. ¿Y esa persona cómo era? Tenía tales y cuales características. ¿Y esa persona está acá? Sí. ¿Dónde está? Está allí sentada. Señálela, por favor. ¿Cómo está vestida? ¿No? Y dejamos constancia de que se trata del imputado que está sentado al lado del señor abogado. Es muy potente ese reconocimiento. Y ahora se complica, ¿no? Se va a complicar que podamos acudir al reconocimiento de personas como un mecanismo para poder litigar oralmente. Se va a complicar. Entonces, de todo esto podemos concluir que habrá que restringirlo a las causas en las que inexorablemente tenemos que llevar adelante, cuando está privado de la libertad y tiene asuntos. La pregunta del doctor Salas es, oiga, ¿y lo podemos hacer en los juicios orales, en causas de tráfico de delitos contra la administración pública, donde existen múltiples? Sí, yo creo que sí, pero va a requerir de estos dos ámbitos: mucha paciencia, mucha disposición de todos los que participen en ella, ¿no? De un soporte tecnológico fuerte, ¿no? De alguien que esté allí detrás verificando que la señal esté, que no haya. También afinemos protocolos entre todos en el sentido de, oiga, si ocurre, como ha sucedido en este evento, hay un silencio, bueno, todos tenemos una pausa tácita para verificar que todo está bien y que continuamos, ¿no? Si es que hay alguna distorsión, esperar que se repita esa parte, ¿no? Yo creo que desde el plano técnico, más es personal también, ¿no? De poder predisponerse a que se lleve adelante esto. Pero si la causa es inexorable, se trata de una causa con detenido, ¿no? Se trata de una causa en la cual ya los plazos son preclusivos, como bien ha seleccionado el doctor Huanca, que han empezado en determinado momento, no podemos negarnos a viabilizar. Y por más compleja que sea por el número de procesados, el número de testigos, tendremos que disponer que, todo el aparataje de recursos personales y logísticos se embarquen en ventilar estas causas, ¿no? Doctor Huanca, ¿algún comentario al respecto de esas preguntas? He entendido de que la pregunta era en relación a un caso complejo con varios imputados y un tema de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo consideraría de que no debería realizarse un juicio oral en esas condiciones. Ahora, si se trata de un delito contra la administración pública, pues si el bien jurídico es el patrimonio del Estado, pues los casos de prescripción ahí se duplican, pues, ¿no? O sea, sería un caso calificable para postergarlo, ¿no? Como normalmente ocurren en estos casos, ¿no? Actualmente estos casos por corrupción de funcionarios los están pateando para el 2021, para marzo, hasta agosto, ¿no? Entonces, podía esperar ese caso. Lo que sí me llama mucho la atención es de que, bueno, si pese a ello, ¿no?, se quiere hacer ese juicio, pues en esos casos se le tendría que sacar el jugo a la audiencia preliminar de control de acusación, pues, ¿no? Como bien dijo el doctor Tapia, ¿no?, las convenciones probatorias, ya sea para dar por sentado hechos, circunstancias, inclusive para darle alguna finalidad a un determinado medio de prueba, ¿no? Hay una pregunta también, coincide el doctor Kenny Valdivia, de Camaná, con el doctor David Díaz, y ellos preguntan si es que se vulnera el derecho de defensa en este tipo de audiencias virtuales, dado que la comunicación permanente entre acusado e imputado se encuentra muy limitada. Incluso el doctor Valdivia dice
¿cómo garantizar esta interacción inmediata y fluida entre el defensor y su defensa a fin de no vulnerar este derecho, ¿no? Ellos no están juntos, no están al lado. Realmente la experiencia nos dice que siempre tiene que estar al lado, porque hay ciertos datos de los cuales nos nutrimos del imputado. Entonces, su opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo garantizar esto? ¿Hay algún problema en estas audiencias? Eso quería que nos contesten también. Bueno, creo que estamos consensuando en que únicamente debemos acudir en aquellas causas en las cuales ya es inexorable tener que llevar adelante los casos. Y si eso es así, podemos también desprender que estamos en una causa en la cual está en juego la libertad de esta persona, está detenida, ¿no? Está en una situación complicada, y ahí ponderar esta posibilidad de comunicación directa, inmediata y secreta entre el investigado y su señor abogado, con su abogado defensor. Habría que ahí encontrar el mecanismo, ¿no? Sí. Limitarlo totalmente no creo, pues sí, de hecho venimos llevando adelante algunos, pero de ahí que en todas las causas se tenga que actuar así, creo que podemos consensuar en que no, en todas las causas no, todas las causas. Este pronunciamiento que bien ha referido el doctor Huanca, y que del Tribunal Constitucional, que luego ha sido recogido también por la Corte Suprema, es justamente quien valida, ¿no? La videoconferencia sí posibilita esta interacción previa. El Tribunal Supremo Español cuestionó justamente por este ámbito. Oiga, no se le habilitó en todo momento. Creo yo que eso se va a definir en un caso en concreto, ¿no? Si está alguien detenido por hurto agravado, por robo agravado, de un solo hecho, no resulta razonable considerar que era necesario una comunicación tan fluida donde solo habían 2 testigos, donde solo había un perito, cosas así. Pero si luego la actividad de testigos, de peritos, es múltiple, como en un caso contra la administración pública, creo que ahí no habría que pensarlo 2 veces. ¿Sí? El doctor Huanca, ¿tiene alguna opinión respecto a esa pregunta? Sí, en relación a lo preguntado por el doctor Kenny Valdivia, ¿no? En relación a la comunicación fluida que tiene que haber entre abogado, defensor y patrocinado, ¿no? Yo creo que va a depender de caso en concreto, ¿no? Y va a depender si se asume una defensa negativa o positiva, ¿no? Si es una defensa positiva, obviamente de que se va a tener que tener la declaración del imputado para determinar ciertos aspectos, ¿no? Para tratar de explicar su participación en el evento presuntamente delictivo. Ahí, obviamente, de que sí va a tener que tener una comunicación fluida, ¿no? Pero si el caso es simplemente para alegar defensa negativa o simplemente para hacer una determinación de pena, ahí pues no, estratégicamente el abogado lo que recomienda en esos casos es de que no declare, pues, ¿no? En esos casos creo que esa conversación fluida que podría meritar una nulidad no se podría dar, ¿no? En el otro caso podría darse, ¿no? Tendría que analizarse el principio de trascendencia, pues, ¿no? Ahora, partiendo de datos de la realidad, en el penal de Socabaya actualmente solamente hay un solo policón. Las audiencias solamente duran máximo 40, máximo 1 hora, ¿no? Porque hay bastantes pedidos, ya sea de ceses de prisión preventiva u otros casos, ¿no? En el cual la conversación fluida no se va a dar. Ahora, en la misma audiencia, lo que nosotros estilamos es solicitar, ¿no? De que se desconecten todos los intervinientes, ¿no? En la audiencia, ya sea jueces, fiscal y auxiliar jurisdiccional, para tener un espacio para poder conversar con el imputado, ¿no? Y ahí, en ese espacio, nuevamente, pues, acordamos lo que ya con tiempo se acordó para llevar a cabo ese juicio oral, ¿no? Entonces, mi respuesta es, depende del caso y depende del tipo de defensa que se haya decidido llevar al juicio oral. Obviamente, siempre con esa lógica estratégica, pues, ¿no? Que no va a surgir en el mismo momento en que se va a llevar a cabo el juicio oral, sino que es algo que ya se viene planeando desde antes, ¿no? La teoría del caso inicia desde que ya hay una imputación criminal, pues, ¿no? Esa sería mi respuesta, doctor. Gracias. Bien, hay una pregunta que un poco sale del contexto, pero es muy, muy interesante. El doctor Víctor Castillo
nos pregunta sobre, entiendo yo la pregunta sobre las declaraciones, las objeciones en declaraciones a nivel fiscal y policial. Yo un poquito me voy a tomar de repente la licencia de poder adecuar esta pregunta y planteárselas, ¿no? Es muy interesante que respondan a nivel fiscal, es decir, en un nivel de diligencias preliminares o en un nivel de investigación preparatoria. ¿Ustedes consideran que se puede utilizar estos mecanismos virtuales para poder obtener una declaración indagatoria, un elemento de convicción, así llamado propiamente, o está vedado al Ministerio Público utilizar esta técnica, ¿no? Y si podría ser pasible de objeción, ¿no? Obviamente el doctor Castillo menciona el artículo 121, cuestionamiento a las actas, ¿no? En realidad las declaraciones del Ministerio Público figuran en las actas, ¿no es cierto? En una acta, en una declaración como tal. Entonces, sería muy interesante también que nos resuelvan esa pregunta adecuada, claro está, en el sentido en que ¿ustedes creen que a nivel fiscal se puede utilizar esos mecanismos virtuales? Les escucho, doctor. Empezamos por el doctor Julio. A ver, ahora sí. Yo creo que sí. La Fiscalía de la Nación ha emitido una directiva de diligencias virtuales en contexto de pandemia. Si tenemos una causa con detenido, debemos llevarla adelante. Pero creo que la preocupación del doctor es aún más profunda. El hecho de que el Ministerio Público lleve adelante estos actos de investigación exige que lo hagamos de modo racional, ¿no? Estas reglas del juicio oral, de prohibición de preguntas sugestivas, de preguntas capciosas, impertinentes, creo que operan tal cual también en las diligencias que lleve adelante el señor fiscal. Porque el artículo 383 tiene dos exigencias para poder trasladar esas diligencias directamente a juicio oral. Una es el emplazamiento a la defensa, pero la otra es que esa diligencia tenga como director de la misma un profesional del derecho, es decir, al señor fiscal. De este modo se sacrificará la contradicción, perdón, la inmediación, pero jamás la contradicción. Y este tema, claro, se erige pues cuando el fiscal lleva adelante una diligencia como esta virtualmente, ¿no? Virtualmente tendrá que cuidar de emplazar a la defensa para que si es que lo requiere y lo juzga pertinente, participe. Y segundo, tendrá que cuidar también que en la eventualidad el desarrollo de la misma no solo garantice que quien sea el testigo o el emplazado sea efectivamente esta persona, sino segundo que el desarrollo de la misma no contenga preguntas sugestivas, no contenga ningún halo que permita el cuestionamiento de esta diligencia. Doctor Denis, por favor, su postura. Sí, estando la pregunta, ¿se me escucha, verdad? Sí, claro. Sí, justamente la Fiscalía de la Nación, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación número 610-2020-MP-FTM de fecha 21 de abril de 2020, ya autorizó al Ministerio Público para que hagan las diligencias, ¿no?, dentro del contexto del COVID, para que puedan utilizar los medios tecnológicos para el desarrollo de las diligencias fiscales, ¿no? Es más, posteriormente también se dio un protocolo, ¿no?, que en un principio solamente servía para ser utilizado en Lima, ¿no?, pero que ya también se aplica también acá en Arequipa, en el sentido de que se permiten realizar ciertas diligencias mediante el sistema a distancia, utilizando las técnicas de la información y comunicación, por ejemplo, el WhatsApp, pues, ¿no?, el cam scanner, ¿no? Y lo que indica ese protocolo es de que sí se pueden hacer las declaraciones de imputados, por ende las declaraciones de testigos, las declaraciones, los reconocimientos, ¿no?, y otras que no pongan en riesgo la salud de las personas, ¿no? Entonces, sí se podría realizar esas diligencias en sede fiscal. Pero, ¿qué ocurre? También en ese protocolo se indica de que se tienen que establecer ciertos
ciertos parámetros, ¿no? Para que esa investigación se lleve de manera digital. Por ejemplo, que al imputado, ¿no?, se le exhorte a que indique celular y correo electrónico, lo mismo al agraviado y lo mismo a los testigos. Pero los efectivos policiales no hacen eso. Simplemente colocan el nombre de la persona, dirección y DNI, pero no colocan esos datos justamente para impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Dos, esos casos se inician en la policía, ¿no? Y esas actas se tienen que comunicar tanto al Ministerio Público como a la defensa. Y en ese protocolo se indican de que los policías deberían usar el CAM Scanner, ¿no? Ese dispositivo móvil que nos permite escanear los documentos, ¿no?, y que se vean de manera clara y precisa. A diferencia de lo que ocurre con las fotos donde todo se ve borroso, ¿no? Eso tampoco lo hacen. Y los efectivos policiales también son renuentes a hacer eso porque indican de que ellos no tienen un celular institucional, ¿no? Entonces, vemos de que reglamentariamente sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? Pero el tema es de que también hay un tema de falta de empatía, ¿no?, y comprensión de las personas que están dentro del ámbito de persecución penal para darle fe a ello, pues, ¿no? O sea, sí se puede hacer, el tema es la voluntad para hacerlo, ¿no? Ok. El doctor Percy Manchego, defensor público, pregunta, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos con la brecha digital? O sea, ¿qué podemos hacer con esta población los testigos en este caso, o agraviados, que no tienen acceso a Internet? Con las justas tienen un teléfono, tal vez que no tiene ventajas tecnológicas. ¿Qué podemos hacer con ellos? De repente alguna sugerencia en este foro sería interesante, ¿no?, para poderla aplicar. Doctor Julito. Sí, pues esa es una circunstancia que complica mucho. Creo yo que primero debiéramos discernir las causas que justifican que continuemos. Ojalá que esta coyuntura no nos siga embarcando en discusiones como esta y termine pronto y todo vuelva a ser como antes, en alguna medida. Igual no creo que vaya a ser, pero en alguna medida volvamos. Pero en la eventualidad tocará a nosotros, las instituciones, poder cerrar esas brechas, disminuir, ¿no? Si es que yo, como señor fiscal, tengo la necesidad de tomar una declaración a un testigo o a un perito de este modo, tendré que proporcionarlo, ¿no? Si es que toca, en su caso, a la defensa pública, también. Creo yo que en este plano tiene que haber una predisposición personal y también institucional para que se lleven adelante aquellos casos en los cuales no podemos esperar, ¿no? Casos en los cuales ya es inevitable tener que llevar adelante. Y si es inevitable tener que llevar adelante y nos confrontamos con esta coyuntura, no tiene conexión a internet, no tiene tal o cual circunstancia, procurar nosotros, ¿no?, salvar esta situación. Doctor Denis, por favor, su postura. En ese caso va a depender, ¿no? Si es una persona agraviado que va a declarar en juicio, ¿no?, y está imposibilitada de asistir, ya sea por el tema físico de que no puede desplazarse por el tema de la pandemia, o ya sea porque no tiene, ¿no?, los medios tecnológicos para realizarlo, ¿no? Ahí el fiscal estratégicamente, podría dar mano del artículo 383, ¿no?, que permite el uso, la lectura, ¿no?, de declaraciones previas en juicio oral, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos del debido emplazamiento, pues, ¿no? Ahí simplemente lo que se tendría que hacer es verificar ese requisito y proceder a la oralización, indicando de que la persona no ha podido personarse al juicio oral, puesto, uno, porque no puede desplazarse, y dos, porque no tiene los medios para hacerlo, ¿no? Esa podría ser una salida. Comparto un poco mi experiencia. Tengo un juicio oral próximo a venir y justo la madre de la agraviada vive en una localidad distinta, que es Moquegua. Entonces, para rematar, su esposo tiene COVID, ¿no? Entonces no puede trasladarse de ninguna forma, ¿no?, dejando a su esposo. Y lo que se ha realizado es, llamar a la unidad de víctimas y testigos de Moquegua. La señora no tiene teléfono, o no quiere saber nada tampoco de la tecnología, ¿no?,
Hay gente así, hay un porcentaje de gente que teme a la tecnología o tal vez tiene ese rechazo por falta de conocimiento, ¿no? Pero la unidad de víctimas y testigos le va a proporcionar una cuenta de Gmail y le va a proporcionar una videocámara, ¿no? Para poder llevar a cabo su declaración, ¿no? Entonces, de repente, esa es una salida. Voy a terminar con una pregunta que me parece interesante, que es el doctor Hugo Segarra, de Pedregal, y nos dice, ¿ustedes creen que, bueno, un poco también la de Cubo, de hecho la pandemia ha traído cosas malas, pero también nos ha permitido descubrir muchas cosas que hacen más viable de repente los procesos, ¿no? Por ejemplo, las notificaciones por correo, para mí creo que son una cosa que de repente hemos ahorrado mucho, ¿no? Con estas notificaciones. Pero, ¿ustedes creen que en algunos casos debería mantenerse esta figura de las audiencias virtuales, o terminada la pandemia tenemos que volver a las audiencias presenciales? Esa sería la pregunta que les formulo para terminar ya. Doctor Julito. Yo creo que, como usted bien dice, debemos aprovechar las bondades de la tecnología, las notificaciones virtuales, las comunicaciones virtuales que se dan con documentación, declaraciones, todo ese tipo de cosas debieran todavía sustanciarse y mantenerse, porque yo no debiera, por ejemplo, hay una directiva del Ministerio Público que obliga a nosotros, los señores fiscales, que cuando pedimos prisión preventiva acompañemos un CD digitalizando todos los elementos de convicción y requerimiento. Punto. No demorar necesariamente en la fotocopiado de todo y remitir. Luego, cuando el caso lo amerite, yo creo que sí es indispensable mantener algunas causas con este tipo de cosas. Por ejemplo, yo estoy ahora en una fiscalía de crimen organizado. Tenemos procesados en Trujillo, tenemos procesados en Cajamarca y algunos aquí en Arequipa. Es innegable que en este tipo de causas vamos a tener que, porque además el procesado de Trujillo tiene abogado en Lima y el abogado de la otra causa tiene el abogado en otro lugar. Entonces, habrán causas en las cuales será viable todavía utilizar. Pero en lo cotidiano, estos beneficios de la tecnología para la comunicación eficaz, oportuna y plena, con documentación, con información, los emplazamientos, yo creo que sería una locura dejar de sacar provecho a las ventajas positivas que nos ha entregado esta coyuntura. Órdenes. Además de lo indicado por el doctor Tapia, ¿no? Mantener el uso de las tecnologías, el tema de la digitalización de los expedientes judiciales y fiscales, pues son medidas eficientes, ¿no? O sea, por la misma naturaleza, por el tiempo en el que estamos actualmente, ¿no? Nos obliga a ello, ¿no? Y yo creo que también garantiza ese principio que yo he indicado, el principio de descubrimiento, pues, ¿no? Porque al digitalizar esta información, ¿no? Facilita la labor a la defensa, ¿no? Para que pueda elaborar una correcta estrategia de defensa y no estar en desventaja con el Ministerio Público, puesto que se sabe que siempre en su poder está la carpeta, pues, ¿no? Claro, sí, también desde la experiencia que tenemos, nos ha sido más fácil remitir copias de la carpeta fiscal escaneadas, y la defensa pues la recibe en corto tiempo y tiene tiempo para revisarla y no estar en el trámite burocrático de sacar copias, que se malogró la fotocopiadora, que esto, que el otro, ¿no? Yo, doctores, quería agradecerles. De todas maneras, este es, como ustedes ya saben, es un grupo que se ha formado en Camaná y que ha ido creciendo. Ahora hemos tenido en la hora pico 99 conectados de todas las partes del Perú. Les agradezco mucho por la calidad académica que ustedes tienen y que la reflejan en las ponencias que nos dan. Creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos han dicho de cara a lo que se viene. También ha habido reflexiones a tomar en cuenta, ¿no? Viendo también los derechos que se sacrifican, ¿no? Les agradezco mucho, doctor Denis, muchas gracias por su tiempo. Doctor Julio, siempre es un lujo tenerlo aquí en casa. Para usted considero que es su casa. Y nada, espero contar con ustedes tal vez en próximas sesiones con unos temas de repente nuevos. Lo que tratamos es tocar temas que nos puedan servir para nuestro ejercicio diario o que estén de debate en boga, por lo menos en una época. Sus palabras finales, brevemente, por favor, porque ya nos van a votar del sistema.
Nada, gracias a doctor por la invitación, a todos los colegas, gracias por la paciencia, escucharnos y a cuidarse, porque el asunto está complicado, ¿no? Mis deseos de bienestar para todos ustedes.